¿Y cuándo era ese día del juicio? Ese día del juicio era el 10 del mes, el 10º día del mes de Tishri, el 7º mes del calendario hebreo. En ese mes empezaba durante 10 días la fiesta de las trompetas y al 10º día era el día de juicio o día de la expiación, donde todo el pueblo, luego de durante 10 días haberse purificado, se presentaba delante de Dios y Dios, a todos aquellos que habían pedido perdón, Dios perdonaba sus pecados, los justificaba y eran libres de pecado. Y aquellos que no habían pedido perdón eran desarraigados del pueblo, eran exiliados. Todo esto es figura de lo que va a ocurrir algún día. Pero eso lo vamos a ver durante los siguientes estudios de los próximos sábados. Luego, en el mes de Kislev, ustedes ven ahí en la pantalla, se llevaba a cabo la fiesta de las luces o la fiesta de Hanukkah, o también conocida como la fiesta de la dedicación. En el año 165 se dedicó el altar, porque había sido profanado. Y al finalizar el año, en el mes de Adar, se llevaba a cabo la fiesta del Purim, o fiesta del gozo, que representaba la liberación del pueblo hebreo de la mano de todos aquellos que querían hacer que el pueblo de Israel desapareciera. ¿Cuándo ocurrió esto? Ocurrió en la época de la reina Esther. Un decreto real había ordenado que en un día específico todos los israelitas podrían ser exterminados y aquel que deseara podría apropiarse de sus propiedades. Pero Dios, a través de la reina Esther, hizo que este decreto fuera de alguna manera contrarrestado, porque los decretos en aquella época no se podían derogar. Entonces, el rey decretó una nueva ley en la que todos aquellos judíos, israelitas, hebreos pudieran defenderse de cualquier ataque. Y al final lo que pasó es que nadie pudo apropiarse ni matar a ningún israelita. Entonces, estas son las fiestas judías. Las 7 primeras, desde la fiesta de la Pascua hasta la fiesta de los tabernáculos, fue instaurada en el desierto. Las otras fiestas fueron instauradas después. Ya, pero todo esto tiene un significado. Y la pregunta es, ¿cuál es ese significado? Bueno, como les dije al inicio, el significado en realidad tiene varias aplicaciones. Una de ellas es referida a Israel. Entonces, las festividades judías, así como el año de agricultura judío tiene una significación muy importante. ¿Cuándo empezaba el año de agricultura judío? Empezaba con la siembra de la semilla. En el mes de otoño se sembraba el trigo y la cebada. Ahora ahí la pregunta es, ¿y cuál es la relación con la historia de Israel? Lo que pasó fue que Dios, cuando llamó a Abraham, sembró la semilla. ¿Quién fue la semilla? La semilla de Abraham fue Isaac. Dios le había prometido a Abraham que iba a tener un hijo. A pesar de la edad avanzada de Abraham, Dios le dio un hijo a él y a su esposa, naturalmente. Pero lo que quiero resaltar es que
a pesar de la edad que tenían ellos, tenían un poco más de 90 años, entonces a esa edad ya no podían concebir. Pero Dios hizo un milagro e hizo que Sara, la esposa de Abraham, tuviera un hijo. Ese hijo fue Isaac. Isaac fue la semilla del pueblo de Israel, porque de la descendencia de Isaac es que Dios multiplicó esa descendencia y nació el pueblo de Israel. Ahora, cuando Isaac era adolescente, ya era un joven, Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo. Entonces, Abraham lo llevó al monte Moria. Ya el sábado pasado vimos que en el monte Moria él había construido un altar y en ese altar iba a sacrificar a Isaac. ¿Qué fiesta está relacionada directamente con el altar? La fiesta que tiene una relación directa es la fiesta de Hanukkah o fiesta de la dedicación, o también conocida como fiesta de las luces, en la que el altar se dedicó a Dios por segunda vez. Ya había sido dedicado todo el santuario una primera vez, bueno, en realidad fue dedicado cuando se construyó el tabernáculo, dedicado no solo el altar, sino todos los muebles del santuario. Se dedicó por segunda vez cuando se erigió el templo de Salomón. De igual forma, todos los muebles del santuario, del templo, fueron dedicados. Y en la fiesta de Hanukkah, el altar fue dedicado por tercera vez. ¿Por qué? Porque había sido profanado. Y por ese motivo es que se dedica el altar. Entonces, aquí hay una equivalencia entre el festival de la dedicación y la construcción del altar. Es decir, la semilla se siembra con Isaac. La dedicación del altar se lleva a cabo en el monte Moria. Y después de más de 500 años, exactamente en el monte Moria fue donde Salomón construyó el templo, el primer templo de Israel. Entonces, luego de haber sido dedicado el altar, Dios le dio una profecía a Abraham y le dijo: tu descendencia se va a multiplicar como la arena del mar. Pero después iban a ser esclavos durante 400 años en Egipto. O sea, iba a venir un invierno de oscuridad, un invierno de apostasía, de servidumbre. Y en el sentido espiritual, lo que pasó es que el pueblo de Israel se olvidó del Creador. Todo lo que habían aprendido a través de sus padres, a través de Isaac, de Jacob, se olvidaron. Empezaron a adorar ídolos, comían carnes inmundas, se habían olvidado del sábado, tenían costumbres paganas. En resumen, fue un invierno de oscuridad. Y en el calendario hebreo, en el calendario de agricultura, en junio, bueno, no en junio, en otoño, estoy pensando en el otoño de este hemisferio sur. Recordemos que el pueblo de Israel estaba situado en el hemisferio norte. Entonces, en el hemisferio norte, las estaciones son a la inversa que en el hemisferio sur. Entonces, el otoño en el hemisferio norte es en los meses de agosto, a finales de agosto, septiembre, octubre y noviembre, ¿no? En realidad, septiembre, octubre y noviembre, aproximadamente. Esos son los meses de otoño.
Entonces, allí es que se siembra la semilla de cebada y la semilla de trigo. Entonces, en la historia de Israel, la semilla fue sembrada con Isaac. Pero ¿qué pasó? Luego vino el invierno, un invierno de oscuridad, donde durante 400 años el pueblo de Israel fue esclavo. Se olvidaron totalmente de la ley de Dios, de todas aquellas costumbres que tenían y adoptaron nuevas costumbres. Entonces, ese fue el invierno de Israel. Pero luego, ¿qué pasó? Luego, al final de los 400 años, en el mismo día, exactamente en el mismo día que Dios había dicho, el pueblo de Israel fue liberado. Y la liberación se inicia con la Pascua. Dios había indicado que ese día tenían que sacrificar un cordero. Y ese cordero debía de ser comido completamente, sin quebrar ningún hueso. Entonces, al inicio de la primavera, ya luego que había finalizado el invierno, llega la Pascua, y la Pascua es un símbolo de la liberación, porque Dios libertó al pueblo de Israel de la mano de los egipcios. Luego el pueblo de Israel sale de Egipto y camina por el desierto. ¿Y qué ocurre? Lo que ocurrió fue que Dios milagrosamente abrió el Mar Rojo y pudieron cruzar por el Mar Rojo. El día de la Pascua, o mejor dicho, la Pascua, donde el cordero fue sacrificado, tiene una relación directa con el altar del sacrificio, porque en el altar del sacrificio se llevaba a cabo la muerte de aquel cordero sin mancha para perdón de nuestros pecados, es decir, para liberación del pecado. Entonces, con la Pascua también el significado que Dios quería mostrarles era que iban a ser libertados, no solo de la mano de los judíos, sino libertados del pecado. Ese era el objetivo. Y en el santuario tenemos el altar, y luego del altar, ¿cuál es el siguiente mueble en el santuario? El siguiente mueble es la fuente de agua, o también conocida como el lavacro. El lavacro representa el bautismo, representa la regeneración, representa resurrección. Entonces, después que el cordero había sido sacrificado en la Pascua, es decir, en el altar del sacrificio, luego el pueblo es libertado y cruza el Mar Rojo. Entonces, en realidad lo que pasó fue que Israel fue bautizado. Y la pregunta es, ¿y cómo es que fue bautizado el pueblo de Israel? Bueno, justamente eso es lo que vamos a descubrir en 1 Corintios 10, 1 y 2. Entonces, voy a compartir la pantalla para que todos podamos ver. Aquí está. La pregunta es, ¿dónde fue bautizado Israel luego de ser liberado? Bueno, ya lo hemos dicho, pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios. 1 Corintios 10, 1 y 2. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. ¿Qué nube? La nube que los guiaba en el día a través del desierto. ¿Y qué pasó? Luego que la nube los guió por el desierto, llegaron al mar.
estaba el mar al frente y atrás estaba el ejército de los egipcios. Y se sintieron atrapados. ¿Pero qué pasó? Dice, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. O sea que el pueblo de Israel fue bautizado en el mar al cruzar el mar y tiene una equivalencia con el lavacro o con la fuente de agua dentro del santuario. El santuario tiene un significado muy especial donde cada mueble representa un objetivo, representa algo tanto en la vida del pueblo de Israel, en la vida de Cristo, eso lo vamos a ver más adelante, en la iglesia, en la vida de la iglesia actual y en nuestra vida personal. Entonces, ¿qué festival del calendario de agricultura judío representaba el bautismo? Nosotros sabemos que en la Pascua, el 14 de Nisán, fue sacrificado Cristo. El 15 de Nisán se iniciaba la fiesta de los panes sin levadura y el 16 de Nisán empezaba la fiesta de las primicias. Entonces, el bautismo nosotros sabemos que representa el nuevo nacimiento, representa la resurrección. Y Cristo resucitó el 16 de Nisán. Y fíjense la relación directa con el calendario de agricultura judío. El 16 de Nisán empezaba la fiesta de las primicias, donde esa gavilla era presentada delante de Jehová. Las primicias. ¿Qué nos dice Tito 3:5? Dice, nos salvó, ¿quién nos salvó? Cristo. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea que cuando nos bautizamos, nosotros somos regenerados a través de ese lavacro o esa fuente de agua que representa la muerte y el nuevo nacimiento a una nueva vida. De tal forma que el Espíritu Santo nos renueva. Día a día nos da esa renovación de espíritu que nos permite estar cerca de Dios. Ahora, en el templo, cuando ya Salomón construye el templo de Israel, en el atrio también había fuentes de agua, pero ya no era una sola, sino eran varias. Y había una gran fuente que se le llamaba el mar de fundición. Y la pregunta es, ¿por qué se llamaba el mar? Era de bronce la fuente, era de bronce macizo. Y eso, para ver eso vamos a ver algunas características de este mar de fundición. Dice, haciendo referencia al mar de fundición que había sido construido por Salomón, dice, y rodeaban aquel mar por debajo de su borde unas bolas como calabazas, o sea, había una obra de escultura en ese mar de fundición de bronce, 10 en cada codo, que ceñían el mar en 2 filas, las cuales habían sido fundidas cuando el mar fue fundido. Claro, el mar se refiere a todo ese recipiente que iba a albergar agua. Ese mar de fundición tenía ese nombre porque el pueblo de Israel había sido bautizado en el mar, tal como se expresa en 1 Corintios. Entonces, el mar de fundición, así como el lavacro o la fuente, representa el bautismo. Ese bautismo que nos permite nacer a una nueva vida. Ahora
Vamos a... Continuamos. ¿Ya? Entonces, una vez que el pueblo de Israel había sido bautizado en el mar, fíjense, primero se llevó a cabo la Pascua, que representa la liberación, no solo la liberación de la mano de los egipcios, sino la liberación del pecado. ¿Qué más? Luego son bautizados en el mar, que está representado por el lavacro en el santuario y por la fiesta de las primicias en el año de agricultura judío. Pero 50 días después se iba a llevar a cabo la gran cosecha del pueblo de Israel. Porque 50 días después de haber cruzado, de haberse llevado a cabo ese cruce por el Mar Rojo, el pueblo de Israel llegó al monte Sinaí, exactamente para celebrar la fiesta de Pentecostés. Y en el santuario, luego del lavacro, el siguiente recinto es el lugar santo. En el lugar santo, nosotros tenemos o encontramos varios muebles. Entonces, el primer mueble, bueno, en realidad vamos a mentalmente imaginarnos. La entrada era por el oriente. El sol salía por el oriente, se ingresaba al santuario dando las espaldas al sol. Encontramos en primer lugar el altar del sacrificio, luego encontramos el lavacro o fuente de agua y luego está la entrada al lugar santo. Entonces, cuando entramos al lugar santo, fíjense, cuando entramos al lugar santo, encontramos algunos muebles. Entonces, uno de ellos era el mueble que alumbraba el lugar santo, porque sabemos que el lugar santo era un recinto cerrado, no tenía ventanas, no tenía ningún orificio por donde entrara la luz. Entonces, el lugar santo era alumbrado por el candelabro. Éxodo 13, 21 y 22, ¿qué nos dice? Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego. Nosotros sabemos que el fuego representa el Espíritu Santo. De noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Entonces, ¿qué más? En Éxodo 16, 4 y 5, Dios le dice a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo. Fíjese, entramos al santuario por el oriente, hacia la izquierda, o sea, hacia el sur, se encuentra el candelabro, que representa el Espíritu Santo. Y hacia el lado derecho, es decir, hacia el norte, se encuentra la mesa de los panes de la proposición, que representaba que Dios es quien sustenta a sus hijos. Por eso aquí dice Jehová, bueno, luego una representación de ese sustento real que se llevó a cabo fue que durante 40 años Dios envió maná del cielo. Ellos no tenían que sembrar ni cosechar, sino el maná caía del cielo. Entonces, dice: yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán
para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. O sea que Dios les estaba enseñando, aparte de que Dios los sustentaba, quería enseñarles a guardar el día sábado. ¿Por qué? Porque el viernes tenían que recoger el doble y el sábado no debían recoger. ¿Qué pasó? Que algunos, haciendo caso omiso de esa orden, salieron el sábado a recoger y no encontraron nada. Y no habían guardado maná el día anterior y no tuvieron que comer. Normalmente, ¿qué ocurría cada día? Cada día caía el maná y tenían que recoger solamente la porción que iban a comer ese día. Porque si recogían más, al siguiente día se agusanaba. Algunos hicieron eso para no trabajar doble, dijeron de una vez recojo, hoy día lunes, por ejemplo, ya mañana martes ya no recojo. Al siguiente día todo estaba gusanado. Entonces llegó el viernes y dijeron, no, mejor voy a recoger, mejor ya no recojo porque esto se va a gusanar. Pero Dios había dicho que recojan el viernes el doble. Los que recogieron el doble no tuvieron ningún problema. Pero los que no recogieron, al día siguiente no tuvieron que comer. Ahora, ¿qué representaba el pan en el lugar santo del santuario? Es decir, en esa mesa de los panes de la proposición habían dos filas de panes, de 6 panes cada una. Y la pregunta es, ¿y qué representaban? Bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? Representaban el sustento, pero también representaban algo más, representaban a Cristo, porque Cristo dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Entonces, aquí claramente Cristo está haciendo una relación directa con el maná, porque el maná caía del cielo. Y aquí Cristo dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. O sea que Cristo aquí ya estaba anticipando su muerte. Estaba mostrándoles de que Él tenía que morir para poder salvarnos. ¿Qué otro mueble se encontraba en el lugar santo? Se encontraba el altar del incienso. Nuevamente, mentalmente vamos a entrar al santuario. Entramos por la puerta, encontramos el altar del sacrificio. Luego continuamos, encontramos la fuente de agua o lavacro. Luego continuamos caminando mentalmente y entramos al lugar santo. Al lado izquierdo, o sea, hacia el sur, estaba el candelabro de 7 brazos. Al lado derecho, es decir, al norte, se encontraba la mesa de los panes de la proposición. Y si seguimos avanzando, encontramos el altar del incienso. Entonces, ¿qué pasa si ya hemos sido bautizados, hemos sido regenerados? Dios nos ha acompañado, pero en algún momento caemos. ¿Qué ocurre? Lo que pasa es que si por algún motivo caemos, nosotros tenemos un abogado intercesor, porque luego de haber caído pedimos perdón. Entonces, ese perdón que nos es otorgado, y al pedir en oración el perdón, esa oración sube hasta el cielo. En el santuario, cuando el sacerdote llevaba a cabo el servicio diario, alrededor del santuario, y cada uno que se encontraba en sus tiendas, en la puerta de la tienda, en ese momento estaban en oración a Dios. Entonces el incienso subía juntamente con las oraciones a Dios.
Y por eso Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Es decir, esa oración que sube al cielo, allá en el cielo, es escuchada y Cristo se presenta como nuestro abogado. Es decir, nos perdona gracias a que Él ya murió. En el tiempo de Israel, el perdón era de la misma manera, pero la esperanza era de que algún día Cristo iba a morir por el pecado, porque Cristo todavía no había venido. Estamos hablando desde los años 1500 antes de Cristo hasta que Cristo vino. En esa época, el perdón era de la misma manera, era ofrecido al pecador. La diferencia era que se sacrificaba un cordero físicamente en el altar del sacrificio, y ese cordero representaba a Cristo que algún día, así como ese cordero que era sin mancha, sin defecto, iba a venir, Cristo iba a vivir una vida sin pecado y luego iba a morir por nosotros. Entonces, en base a ese sacrificio es que Cristo ahora se presenta como nuestro abogado. Se presenta ante el Padre porque en realidad nosotros merecemos la muerte. ¿Por qué? Porque el pecado es infracción de la ley y la paga del pecado es la muerte. Entonces merecemos la muerte, pero como Cristo vino y murió por nosotros, nosotros tenemos acceso a la salvación, a la vida. Y no me refiero a esta vida terrenal, sino a la vida eterna. Entonces, Cristo se presenta como nuestro abogado, nos representa y se pone en lugar nuestro. Entonces, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó con Israel? El objetivo de Dios era tener un pueblo santo para que pudiera entrar a Canaán. Pero lo que pasó fue que cuando Moisés descendió del monte Sinaí, el pueblo ya se había olvidado de la promesa que habían hecho, de que iban a obedecer todo lo que Dios había dicho. Y como Moisés se demoraba en el monte, ya varios días estaba en el monte Sinaí y no descendía, pues ellos decidieron hacer un becerro de oro, un ídolo, y lo adoraron. Entonces luego Moisés, de que ocurrió eso, le dice a Jehová, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Es decir, Moisés estaba pidiendo a Dios para que el pueblo sea perdonado. El objetivo de Dios era que ese pueblo esté santificado para que santo ingrese a la tierra de Canaán. ¿Y qué pasó? No pudieron entrar. Durante 40 años tuvieron que andar errantes por el desierto. Entonces, luego del lugar santo, nosotros sabemos que viene el siguiente recinto, era el lugar santísimo. En el lugar santísimo se encontraba el arca del pacto y dentro del arca del pacto se encontraban los 10 mandamientos. O sea, Dios quería que ellos llegaran a ser santos. Primero, habían sido libertados del pecado en la Pascua. Simbólicamente también en el altar del sacrificio. Luego así, habían sido bautizados en el mar. Es decir, habían sido lavados en el lavacro, en la fuente de agua. Y habían sido presentados como primicias de la cosecha. Luego, Dios
en el lugar santo los sustentaba, que era representado por los panes de la proposición, les daba su Espíritu Santo, los alumbraba, sus oraciones ascendían al cielo, pero quería no solo que lleguen ahí, sino quería que el pueblo entrara al lugar santísimo, es decir, que pudieran obedecer su ley, que era la demostración de que amaban realmente a Dios. Pero ¿qué pasó? El pueblo no quiso. O sea, el pueblo no quiso entrar al lugar santísimo. Estaban allí, en el monte Sinaí, donde Dios se había revelado, había hablado en forma audible, para que todo el pueblo escuchara. ¿Pero qué pasó? Que el pueblo no quiso entrar al lugar santísimo. Entonces, vamos a todo lo que hemos visto, vamos a leer en Éxodo 19, 5 al 6. ¿Qué dice? Ahora pues, si dieres oído a mi voz. Este es el momento cuando Dios les ofrece el pacto y ellos aceptan el pacto. Esto es antes de que el pueblo judío, el pueblo de Israel, en realidad, se hubiera construido ese becerro de oro y lo hubiera adorado. Antes, Dios les dice, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Es decir, Dios quería un pueblo santo. Y ese pueblo santo iba a ser bendición para toda la tierra. Miren, porque dice, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. O sea, habían llegado al Sinaí y Dios les ofrece que ellos iban a ser gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. O sea, Dios había hablado con Moisés y directamente le había mencionado lo que acabamos de leer. Luego Moisés vino, llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová les había mandado. Y todo el pueblo, luego de que los ancianos comunicaron al pueblo, todo el pueblo respondieron a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y luego Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. O sea, el pueblo había aceptado. Conscientemente, ellos habían aceptado voluntariamente el pacto que Dios les había dado. ¿Por qué? Porque Dios quería que sean santos. Pero ¿qué pasó después? Entonces, finalmente, el pueblo desobedeció a Dios. ¿Y qué vino? Vino un invierno espiritual. Es decir, no quisieron aceptar lo que Dios les había dicho. Pero hubo alguien que sí logró entrar al lugar santísimo, simbólicamente. ¿Quién fue? Fue Moisés. Porque Moisés, si ustedes leen en el libro de Éxodo, Moisés cuando subió al monte Sinaí, Moisés habló directamente con Dios. Y cuando bajó, la gloria de Dios se reflejaba en su rostro, a tal punto que las personas no podían verlo. Y le pidieron a Moisés que se coloque un velo. O sea, Moisés sí había logrado entrar al lugar santísimo. Pero el pueblo no quiso. Y por ese motivo, después, Dios resucitó a Moisés, luego de que Dios le dijera que no iba a entrar a Canaán, luego de 40 años, Dios le dijo que Moisés no iba a entrar a Canaán. Pero, ¿qué pasó? Moisés murió y luego Dios lo resucitó y se lo llevó al cielo.
¿Por qué? Porque él, Moisés, sí había logrado entrar simbólicamente, figurativamente, al lugar santísimo. Ahora, la pregunta es, y aquí hay un tema importante ya para terminar, hay un tema importante que siempre se menciona y es el que se refiere al pacto, al nuevo pacto. ¿Ya? Hay un pacto antiguo y hay un nuevo pacto. En realidad son lo mismo. Pero ¿cuál es la diferencia? Miren, y esto lo dice Jeremías. Jeremías dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. O sea, no ese pacto original que hizo con el pueblo de Israel. Dice, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Por qué se menciona a Israel y a Judá? Porque finalmente se dividieron en dos reinos. El reino de Israel y el reino de Judá. Ya, pero igual, eran su pueblo. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto. En realidad, no fue que Dios se equivocó o que Dios falló en su pacto, sino que ellos, el pueblo, invalidó el pacto porque no quiso. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Y miren, esto es importantísimo, porque hoy en el mundo cristiano se dice que el pacto de los 10 mandamientos de la ley de Dios, eso fue para el pueblo judío y ya no tiene validez. Pero miren lo que dice Jeremías. Dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente. O sea, no es que la ley no tiene validez, sino que el nuevo pacto que implica que esa misma ley, esos 10 mandamientos, Dios ahora lo va a dar en la mente de todo aquel que lo acepta. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Ese es el nuevo pacto. O sea, no es que la ley ya fue clavada en la cruz y que ya pues no hay que obedecer la ley, porque eso fue para los israelitas, para el pueblo judío. No, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Es lo mismo que dice el apóstol Pablo, haciendo referencia a este versículo que se encuentra en Jeremías. Repito, daré mi ley en su mente. Ese es el nuevo pacto. La escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios. Y ellos me serán por pueblo. Entonces, esa es la invitación que Dios te hace. A que aceptes lo que Él te ofrece y Él te promete que va a escribir su ley en tu corazón. Va a escribir su ley en tu mente. Ese es el nuevo pacto. Pero no depende solo de Dios, sino que depende de cada uno de nosotros. Dios te llama y te pide, te invita a que aceptes este pacto. Depende de ti si tú decides aceptar el pacto o no. Si decides aceptar el pacto, Dios te ofrece que cada día, cuando tú cada día te comuniques con Él, Él va a ir escribiendo su ley en tu corazón y en tu mente, de tal forma que ese nuevo pacto quede grabado en ti para que algún día, cuando Cristo venga, puedas ir con Él y con todos aquellos que aceptaron ese pacto, puedan ir a morar al cielo por la eternidad. Oremos. Padre nuestro, Señor, te agradecemos por todo lo que tú nos das, porque tu palabra, Señor, es muy clara y nos permite entender lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Ahora te pedimos que, Señor, puedas hablar a nuestros corazones
que permitas que te aceptemos, que aceptemos este nuevo pacto que tú tienes para con nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder cada día permitir que tú escribas esa ley, esa sagrada ley en nuestros corazones, para que algún día, Señor, tú puedas venir y nosotros podamos estar contigo eternamente. Te agradecemos por todo lo que nos das, queremos pedir tu bendición. Para todos aquellos que, Señor, estudian tu palabra y quieren aprender más de ti. Y también, Señor, ayúdanos a poder compartir este mensaje con aquellos que no te conocen, porque sabemos que ellos son tus hijos también y que necesitan de ti. Acompáñanos, Señor, en este sábado y danos tu bendición. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigos, ha sido un placer el poder llevar a cabo un estudio más de la palabra de Dios. Vamos a continuar estudiando acerca de las festividades judías, acerca del santuario. Luego estudiaremos también acerca del santuario celestial. Pero el próximo sábado vamos a estudiar acerca de un tema muy especial. Y es de las profecías relacionadas